Los accidentes de aviones, eventos que sacuden los cimientos de la seguridad y el control, han aterrorizado a la humanidad desde los albores de la aviación. En estos momentos críticos, los pasajeros y la tripulación se enfrentan a la incertidumbre, el caos y la lucha por la supervivencia. En el silencio inquietante que sigue a la tragedia, nos adentramos en el escalofriante mundo de los accidentes de aviones. El vuelo maldito. La noche era oscura y tormentosa cuando el vuelo 417 despegó del Aeropuerto Internacional de Willowbrook. El avión, un Boeing 747, se alzó en el cielo entre relámpagos y truenos, desafiando la furia de la tormenta que se cernía sobre la ciudad. A bordo, los pasajeros rezaban silenciosamente mientras los asistentes de vuelo intentaban ocultar su nerviosismo bajo sus sonrisas profesionales. El capitán del vuelo, Robert Anderson, era un veterano de la aviación con una reputación impecable. Sin embargo, lo que nadie sabía era que este vuelo sería diferente, marcado por una presencia ominosa que lo acechaba. A medida que el avión avanzaba a través de las nubes turbulentas, un escalofrío recorrió la columna vertebral de los pasajeros. Algo no estaba bien. Las luces del avión comenzaron a parpadear y los sistemas electrónicos se volvieron erráticos. El capitán Anderson trató de mantener la calma por el intercomunicador, pero su voz temblorosa traicionaba su preocupación. En medio de la confusión, uno de los pasajeros, un hombre mayor con un rostro marcado por el tiempo, comenzó a murmurar en voz baja. Sus palabras eran incomprensibles, pero su mirada estaba fija en la ventana, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. De repente, el avión dio un sacudón violento y una explosión ensordecedora llenó la cabina. El caos se apoderó de los pasajeros mientras el avión se sacudía y perdía altitud. El pánico se apoderó de todos a bordo, pero el hombre mayor seguía murmurando, sus ojos llenos de terror. El avión se estrelló en medio de un bosque espeso, y el impacto fue devastador. Los pasajeros y la tripulación quedaron aturdidos y heridos, algunos incluso atrapados en los restos del avión. El fuego comenzó a propagarse, y el caos se convirtió en una pesadilla. El hombre mayor, a pesar de su apariencia frágil, se levantó milagrosamente ileso y se apresuró a ayudar a los heridos. Su presencia parecía tranquilizadora, como si supiera lo que hacer en medio del caos. Sin embargo, seguía murmurando palabras incomprensibles, como si estuviera tratando de comunicarse con algo más allá de lo terrenal. A medida que la noche avanzaba, los sobrevivientes del vuelo 417 se dieron cuenta de que estaban en una situación desesperada. Estaban perdidos en medio de un bosque oscuro, sin señales de ayuda a la vista. El hombre mayor se convirtió en una especie de líder improvisado, guiando a los pasajeros heridos hacia un lugar más seguro mientras seguía murmurando sus palabras incomprensibles. La noche siguiente, mientras los sobrevivientes trataban de mantener el ánimo en medio de la oscuridad y el frío, comenzaron a escuchar algo en la distancia. Era un sonido suave al principio, un susurro apenas perceptible que se transformó en un coro de voces susurrantes y siniestras. Los pasajeros miraban a su alrededor, con los ojos llenos de miedo, pero el hombre mayor parecía imperturbable. Continuó con sus murmullos, como si estuviera tratando de proteger a los demás de la oscura presencia que se acercaba. Las sombras se movían entre los árboles, tomando formas retorcidas y amenazadoras. Los pasajeros comenzaron a temblar de terror mientras las voces susurrantes se hacían más audibles, llenando la noche con susurros incomprensibles y palabras que parecían pronunciadas en una lengua antigua y olvidada. Fue entonces cuando el hombre mayor, con una mirada de determinación, alzó la vista hacia el cielo. La luna llena brillaba en todo su esplendor, y una luz blanca se derramó sobre él. Su cuerpo comenzó a temblar, y un grito desgarrador se escapó de sus labios mientras su forma comenzaba a transformarse. Los pasajeros observaron con asombro y terror mientras el hombre mayor se convertía en una bestia, un lobo gigante con ojos brillantes como la luna. La criatura huyó hacia el cielo, y en respuesta, las sombras que los rodeaban se retiraron, como si temieran a la bestia. El lobo gigante, con una mirada llena de tristeza, se volvió hacia los pasajeros y luego se adentró en el bosque, desapareciendo en la oscuridad.
Las voces susurrantes se desvanecieron gradualmente, dejando atrás un silencio sobrecogedor. Con la luz del día, los rescatistas finalmente encontraron a los sobrevivientes del vuelo 417. A medida que los pasajeros relataban su increíble experiencia, nadie podía explicar la transformación del hombre mayor en una criatura mitad lobo. La única evidencia era un rastro de huellas que se desvanecían en el bosque. Desde aquel día, los sobrevivientes del vuelo 417 nunca olvidaron la noche en la que un hombre se convirtió en una bestia bajo la luna llena. La historia se convirtió en una leyenda oscura que se transmitió de generación en generación, recordando a todos que en medio de la tragedia, lo inexplicable y lo sobrenatural pueden surgir para cambiar el curso de las vidas de las personas. El vuelo del abismo. Nunca olvidaré esa noche oscura y tormentosa en la que experimenté el horror más profundo y escalofriante de mi vida. Como sobreviviente de un accidente de avión, he intentado desesperadamente poner en palabras lo que sucedió esa noche, pero las sombras y los susurros aún me persiguen en mis pesadillas. Era un vuelo comercial de rutina, un viaje de regreso a casa después de un largo viaje de negocios. Estaba agotado y ansioso por llegar a mi familia, pero nunca imaginé que el vuelo se convertiría en una pesadilla. El avión, un Airbus A320, se tambaleaba en medio de la tormenta mientras los relámpagos iluminaban el cielo de manera siniestra. Las turbulencias se volvieron cada vez más intensas, y los pasajeros comenzaron a mirarse con nerviosismo. Las luces del avión parpadeaban y se apagaban intermitentemente, y la tensión en la cabina era palpable. Mientras tanto, la tripulación intentaba mantener la calma y la compostura, pero sus ojos reflejaban el miedo que todos sentíamos. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una figura oscura y nebulosa se movía a lo largo del pasillo del avión. Al principio, pensé que era un miembro de la tripulación, pero algo en su apariencia me inquietó profundamente. Su forma era borrosa, como si estuviera hecha de sombras vivas, y su rostro estaba oculto en la oscuridad. El ente avanzó lentamente por el pasillo, y sentí que me observaba, aunque su rostro permanecía oculto. Su presencia era aterradora, y el miedo se apoderó de mí como un veneno paralizante. Miré a mi alrededor para ver si otros pasajeros lo habían notado, pero parecía que solo yo podía verlo. La figura se detuvo junto a una fila de asientos vacíos y extendió una mano hacia ellos. En ese momento, la fila de asientos se estremeció violentamente, como si fueran arrancados por una fuerza invisible. Los pasajeros que estaban cerca de la fila vacía gritaron de terror mientras eran testigos de este fenómeno sobrenatural. El caos se apoderó del avión mientras los pasajeros entraban en pánico. La tripulación intentaba mantener el orden, pero la situación estaba fuera de control. Fue entonces cuando la figura misteriosa se volvió hacia mí y su mano oscura se extendió en mi dirección. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras la mano fantasmal parecía tocar mi piel, pero no sentí ningún contacto físico. En su lugar, experimenté una ola de frío y miedo que me dejó sin aliento. Los susurros comenzaron a llenar mi mente, palabras incomprensibles que me atormentaban con una sensación de inevitabilidad. El avión continuó sacudiéndose violentamente, y las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, los pasajeros gritaban y se aferraban a sus asientos mientras el avión descendía en picado. La tripulación luchaba por restaurar el orden, pero la figura misteriosa seguía allí. Su presencia opresiva parecía crecer con cada momento. Entonces, con un estallido ensordecedor, el avión se estrelló. El impacto fue devastador, y durante un momento, todo fue caos y oscuridad. Cuando recobré el conocimiento, me encontré atrapado en los restos del avión, rodeado de heridos y conmocionados. El ente misterioso había desaparecido, pero su influencia aún se sentía en el aire. Los sobrevivientes se miraban con desesperación, y sabíamos que nuestro destino estaba en manos de fuerzas que no podíamos comprender. La noche continuó, y el frío y la oscuridad nos envolvieron mientras esperábamos un rescate que parecía cada vez más improbable. Los días pasaron lentamente mientras esperábamos ser encontrados, pero las sombras y los susurros persistían.
El ente misterioso seguía acechando en las sombras, como una presencia maligna que se negaba a irse. Los sobrevivientes se convirtieron en testigos silenciosos de un horror que se escondía en lo desconocido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el rescate llegó. Fuimos sacados de los restos del avión y llevados a un lugar seguro. Pero la experiencia había dejado una marca indeleble en nuestras almas, y sabíamos que nunca seríamos los mismos. Nunca pude explicar completamente lo que sucedió esa noche, ni las fuerzas oscuras que causaron el accidente del avión. Pero una cosa era segura, había experimentado el terror más profundo que la mente humana puede concebir, un terror que aún me persigue en mis pesadillas y me recuerda que hay cosas en este mundo que nunca podremos entender. Recuerden, en los accidentes de aviones, la tecnología y el destino pueden converger en una danza mortal. Estas historias nos recuerdan que, incluso en las alturas, la fragilidad de la vida humana se hace evidente y la tragedia puede acechar en cualquier momento. Agradecemos su valentía por acompañarnos en este viaje y por explorar los rincones más oscuros de los accidentes de aviones. Y no olviden que, en los cielos, el vuelo es un recordatorio de que la vida es frágil y preciosa. Adiós y dulces pesadillas.